pecados pagué, por el valle del mal, sin consuelo, sin fe, sin amor. Y la sombra fatal de la senda que oye puso en mi alma la hiel del dolor. Dios les bendiga en esta tarde, hermanos. Gracias a Dios por la presencia de nuestro Dios en estos momentos, por la manera en la cual el Señor nos habla día con día. Yo puedo sentirme gozosa porque puedo ver que el Señor me habla a mí también. Le doy gracias porque en este día pude sentir su presencia, su ayuda, su bendición, el estarme comunicando con Él. Yo pude decir claramente, tengo un Dios que me ama. Alabo a Dios por ello. Muy bien, entonces en esta hora vamos rápidamente, no quiero hacerles perder mucho su tiempo. Solamente quisiera que viéramos un poco la palabra del Señor que nos habla en esta hora. Estamos tratando acerca de la Semana Santa y mire, aquí en la palabra de Dios nos dice en el Evangelio según San Marcos, capítulo 14, versículo 15, nos dice, y Él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparad para nosotros ahí. El versículo 25 también nos dice, de cierto os digo, que no beberé más del fruto de la vid hasta que el día en el que lo beba nuevo en el reino de Dios. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. Hay algo importante que nosotros podemos aprender en esta hora, en esta tarde. Quiero decirles que ha llenado de mí una bendición muy grande y he puesto como un título, digamos, un dulce canto. Aquí la palabra del Señor nos habla acerca de que el Señor quería que sus discípulos prepararan el lugar, el momento para esa última cena. Nos dice en el versículo 14, y Él os mostrará un gran aposento, un aposento alto, ya dispuesto, preparad para nosotros. Hermanos, aquí podemos encontrar que el aposento ya estaba listo, solamente hacía falta que ellos empezaran a poner su parte, los discípulos. Yo me imagino a los discípulos qué felices estaban, qué contentos estaban, preparando quizás la comida, el lugar en donde ellos se reunirían, donde ellos empezarían ahí a tener esa cena. ¿Sabe qué? En ese tiempo podemos encontrar nosotros que usted se ha preguntado alguna vez, ¿qué es aquella Pascua? ¿Qué significa la Pascua? Yo creo que ustedes se han preguntado muchas veces, ¿qué significa la Pascua? Bueno, en el tiempo antiguo, en el tiempo de los israelitas, la Pascua era una festividad religiosa que se celebra, o todavía hasta hoy, se celebra en la primera luna llena. Y es después de la primavera, ¿verdad? Para celebrar también, los judíos lo hacen para celebrar la liberación de la esclavitud allá en Egipto. Hoy nosotros los cristianos hacemos una festividad hermosa, el domingo de resurrección. Esa es la Pascua para nosotros. Bueno, en el aposento alto, Jesús con sus discípulos también trataba de celebrar esta Pascua, este momento especial, la última cena que pasaría con ellos. En aquel tiempo las familias se reunían todos juntos y empezaban a poder festejar, ¿verdad? Los judíos, festejar este momento, liberación de la esclavitud. Y mire, aquí podemos encontrar que el Señor no rompía las tradiciones, al contrario, las cumplía. Él no se reunió con sus hermanos o con su madre, pero se reunió con sus discípulos, que para él era su familia. Entonces, en esta cena que él se había sentado ahí, podemos encontrar que
había algo diferente en esta cena. Qué contentos ellos se sentían. Fíjense que se sentían tan contentos de comer con el Señor. Habían comido en otras ocasiones con otras personas, pero esta era una festividad diferente, algo especial. Y en esto especial que nosotros podemos ver, el versículo 25 dice: de cierto os digo que no beberé más el fruto de la vid hasta aquel día que lo beba nuevo en el reino de Dios. Fíjese, el Señor estaba teniendo un fruto especial, una bebida especial, lo que nosotros le llamamos el vino, ¿verdad? Ese jugo hermoso, ese jugo sin fermentar, ese vino sin fermentar. Pero Él aquí estaba diciendo en este versículo que en Él había una esperanza. Fíjese nada más, la esperanza que el Señor Jesucristo tenía aquí es de que un día bebería ese vino, ese fruto de la vid, pero lo bebería nuevo. La esperanza que el Señor Jesucristo tenía también aquí era vivirla, este momento precioso allá en el reino de los cielos, lo dice claramente. Lo bebería nuevo en el reino de Dios. Entonces él tenía la esperanza de pasar ese momento difícil, de poder llegar hasta el reino de los cielos y beber ese fruto de una manera diferente, nuevo, sin fermentar, sin corromperse. Qué hermoso es poder nosotros ver que un día también nosotros estaremos en esa gran cena, donde también estaremos celebrando con nuestro Señor Jesucristo, tomando un vino nuevo, un vino sin fermentar. Oh, hermanos, aquí podemos encontrar que también en esta cena el Señor pasó lo agrio y lo dulce, un sabor agridulce. ¿Por qué razón? Porque en ese momento el Señor experimentaría la traición de Judas. Recuerde que cuando ellos cenaban, el Señor le dijo a Judas: y lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y Judas salió. Bueno, en este momento el Señor estaba pasando lo agrio de esta cena, de este recuerdo de salir de la esclavitud. Pero también lo bello que me llama a mí mucho la atención es que en medio de esos presagios y de esa muerte, el Señor Jesucristo, juntamente con sus discípulos, sale cantando. Si se fija usted en el versículo 26, cuando dice: cuando hubieron cenado, cuando hubieron salido de ahí, hubieron sanado, entonces salieron cantando el himno precioso. Y cuando hubieran cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Fíjese, cuando ellos cenaron, se levantaron de allí y empezaron a cantar. Empezaron a cantar ese himno y iban rumbo al monte de los olivos. Hermanos, el Señor se encamina al jardín de la traición. Primeramente se encamina para allá, pero después al monte de la muerte. Después de esto tendría que ir a otro monte, el monte de la muerte. Pero el Señor va cantando juntamente con sus discípulos. Ellos no entienden lo que está pasando. Se supone que en la Pascua los judíos cantaban, alababan a Dios por haberse liberado de la esclavitud. Ese era el recuerdo hermoso, pero otra de las cosas que podemos ver nosotros es de que aquí el Señor también cantaba. Y quizás los discípulos pensaban: bueno, pues estamos cantando por la liberación de los judíos de la esclavitud. Pero hermanos, aquí podemos ver que el Señor estaba cantando algo diferente. El monte significaba o representa la fuerza de Dios, la grandeza de Dios, la firmeza de Dios, la majestuosidad de nuestro Dios. Aquí podemos ver la manera en la cual el Señor majestuoso, al igual que aquel monte, nada le mueve, nada, hermano, le hace temblar. El Señor sigue fuerte. Pero va de ahí también al monte, monte hermoso, el monte de los olivos. Conocemos nosotros que hablamos mucho del aceite de olivo y lo recomendamos mucho. Lo usamos inclusive como símbolo, ¿verdad?, de unción. Aquí el Señor llega a este monte de los olivos. El óleo del aceite que nos ayuda a lubricar
Hermano, esas articulaciones espirituales del orgullo, de la vanidad. El Señor quiere que nosotros estemos dispuestos a pasar por ese sufrimiento de una manera diferente. ¿Cómo salimos nosotros después de que pasamos por una traición? ¿Usted ha sufrido una traición? El Señor la sufrió. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Cuál es nuestra actitud cuando salimos de una enfermedad o de una prueba, de alguna lucha, de algún sufrimiento, de alguna decepción? ¿Cuál es la manera en la cual nosotros salimos de ahí, de esa prueba tan difícil? El Señor Jesucristo acababa de ser traicionado. Se enfrentaba a algo así. Estaba esperando que llegara el momento en el cual lo iban a apresar. El Señor pasó de un festejo hermoso a una traición. Ahí el Señor, de todas maneras, empezó a alabar el nombre de Dios. Dice que ambos, los discípulos y él, iban cantando. Si usted recuerda a Esteban cuando fue apedreado, de él salió un cántico. El cántico que salió de él fue: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esteban miraba aquel cielo abierto y alababa a Dios, aún encima de que era apedreado, aún encima de que estaba muriendo. Esteban glorificó el nombre de Dios, mirando ese cielo abierto, esa hermosura. Él dijo: perdónales, no les tomes en cuenta este pecado. Había un cántico. Hermanos, Pedro y Silas cantaban al Señor aunque eran azotados. Yo me pregunto en esta hora, ¿cuántos habrán cantando de verdad? ¿Sabe que he escuchado a personas que se ponen a renegar por esta situación? Una persona que quiero tanto dice: ¿cuándo pasará este mugroso virus? ¿Cuándo pasará esto que estamos pasando? Quizás muchas veces nosotros renegamos de las cosas que nos pasan. A mí me hace pensar aquí que Jesucristo, después de una traición, salió cantando. Iba hacia el monte de los olivos, iba hacia el monte en el cual ahí iba a ser entregado, ahí iba a ser, esposado, llevárselo amarrado, golpeándolo. Desde ese momento empezó su sufrimiento, pero él cantaba. ¿Sabe por qué cantaba? Esto me llena mucho de gozo, hermanos. El Señor cantaba porque sabía que había un gozo hermoso, que el sufrimiento valdría la pena. Lo que él estaba sufriendo, hermanos, se dice que allí en ese monte, ahí podía ver la ciudad santa. Y él se gozaba. ¿Sabe por qué? Porque al mirar aquella ciudad santa, en la cual le habían dicho Hosana, Hosana, y luego encontró su templo, ahí lleno de tanto robo, de tanto comercialismo. Aun cuando el Señor sintió y vio todas aquellas cosas, miraba aquella ciudad santa por la que él había sufrido tanto, pero sonreía y cantaba. ¿Sabe por qué? Porque sabía que este iba a ser un momento muy crudo, pero que valdría la pena, que su ciudad podría ser salva. Hermanos, el Señor Jesús sabía que un día moriría, sabía que tendría que pasar por esto. Pero ¿sabe por qué? Porque le ama a usted y me ama a mí. El Señor tenía que pasar por este sufrimiento, pero al final de cuentas sabía que habría un momento de gozo, de alegría, de paz, de felicidad. El momento en el cual volvería otra vez a tomar ese jugo de la vid nuevo, allá en el reino de los cielos. Sabía que todo esto iba a pasar. Hermanos, nosotros nos enfrentamos con cosas difíciles, pero también sabemos que esto va a pasar. Sabemos, hermanos, que el Señor espera de nosotros la valentía, la fuerza, la firmeza. Y podemos decir, al igual que aquel siervo suyo: dame ese monte. Yo quiero llegar a ese monte. Yo quiero estar ahí, en ese monte de firmeza, como tú. Aún a pesar del sufrimiento, aún a pesar de lo que venga, Señor, yo quiero alabar tu nombre. Hermanos, vendrán cosas difíciles a nuestras vidas. Vendrán momentos muy duros a nosotros. Vendrán sufrimientos demasiado duros. Quizás después de esto, la iglesia va a enfrentarse con una situación más dura todavía.
Pero yo quiero preguntarle a usted, ¿usted está listo para enfrentarlo con un cántico en su vida? ¿Usted está listo para enfrentar lo que viene, hermano, con un cántico verdaderamente en su corazón? Ojalá que nosotros podamos honrar el nombre de Dios pese a lo que venga. El Señor salió de ahí cantando porque sabía que lo que venía, aunque era duro, valía la pena. ¿Y sabe quién es la persona por la cual valía la pena? Usted y yo. Nosotros no nos debemos de avergonzar de nuestro Dios. Venga lo que venga, pase lo que pase, vamos a honrar su nombre y podremos decir que un dulce cántico cantaremos, aunque todo sea adverso, aunque todo sea difícil. El Señor espera nuestra fidelidad. Dios les bendiga, mis hermanos. Ojalá que nosotros podamos mantenernos con esta fe, con esta confianza. Y podría decir quizás usted, pues es que a lo mejor usted no está pasando por momentos difíciles. Hermano, todos estamos pasando por momentos difíciles y hemos pasado por momentos trágicos, pero sobre todas las cosas la mano del Señor ha estado con nosotros. Dios me los bendiga. Vamos hacia adelante, vamos sirviendo a nuestro Dios. Hermano, no se pierda cada día glorificar el nombre de nuestro Dios. El Señor nos ama, Él no quiere que ninguno de nosotros nos perdamos. Hermanos, sinceramente tenemos que mantener nuestra fidelidad. Y si usted sabe que no tiene esa seguridad en su vida, si usted sabe que no tiene ese cántico, hoy es el día para que venga a los pies del Señor Jesús y le confiese todo lo que hay en su vida, en su corazón, sus debilidades, sus pruebas, sus luchas, confiéselas al Señor y el Señor hará la obra total y completa en su vida. Vamos a darle gracias al Señor todos juntos. Vamos a honrar el nombre de Dios todos juntos. Cuando usted vea a sus hijos sufrir o preguntar, usted empiece a alabar el nombre de Dios. Usted empiece a glorificar el nombre de Dios. Pídale al Señor de su fortaleza. Hermanos, el Señor está con nosotros. Él nunca falla. Es verdad que la iglesia está pasando por momentos difíciles. Es verdad que los suyos están pasando por momentos duros. Pero créame que si estamos cerca de Él, nada nos podrá hacer frente. Nada absolutamente nos podrá pasar porque el Señor está en nuestras vidas. Dios les bendiga, mis hermanos. Vamos hacia adelante glorificando el nombre de nuestro Dios. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta hora por tu presencia, por tus bendiciones. Gracias, Señor, porque aún en medio del sufrimiento, Señor mi Dios, aún en medio, Señor mi Dios, de este dolor tan grande, Señor, tú saliste cantando, glorificaste, Señor mi Dios, el nombre del Padre. Glorificaste, Señor mi Dios, ese momento difícil, Señor, que podría pasar, pero que valía la pena. Gracias, Señor Jesús. En esta noche, Señor, queremos decirte una vez más, Señor, enfrentamos, Señor, momentos duros y difíciles, pero sabemos, Señor, que tu mano de poder, Señor, mi Dios, nos hará pasar esta prueba. Mira, mis hermanos que quizás estén sufriendo de ansiedad, quizás estén sufriendo de dudas, Señor, quizás venga la desconfianza. Yo te pido, Padre, que tú bendigas a cada uno de mis hermanos y que les des de tu gracia, Señor mi Dios, para poder, Señor mi Dios, ser victoriosos en medio de todo esto. Señor mi Dios, sabemos que tu palabra nos enseña que cosas duras pasarían en esta tierra. Cosas duras pasarían, Señor mi Dios. Sabemos que esto es algo mundial. Es algo, Señor mi Dios, que está afectando, Señor, a todos los países, Padre. Pero no tenemos de qué alarmarnos, Padre Santo, porque también, Señor mi Dios, aquí está tu mano de poder y de misericordia para rescatar a los tuyos. Ayúdanos, Señor mi Dios, a que estos momentos tan duros, tan difíciles, Señor, podamos clamar a ti y mantenernos fieles. Bendice pues a mis hermanos. Podremos decir, Señor, que iremos a nuestra cama, dormiremos tranquilos y seguros porque tú eres nuestro Dios y el Hijo de Dios no tiene absolutamente nada de qué temer. Padre, gracias porque tú estás con nosotros. Te bendecimos y te honramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Adelante. Vamos glorificando el nombre de nuestro Dios. Amén.